Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho chismecito jugoso, que sé que les encanta. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en uno de los salseos más calientes del momento. Un rumor que está incendiando las redes sociales, una historia que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Vamos a hablar de infidelidades, de supuestos engaños, de estrategias de marketing. De todo un poco. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, tendencias y por supuesto, mucho salseo del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que enamoró al mundo entero con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lares. Su relación traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más admiradas y seguidas del panorama internacional. Desde sus primeras apariciones juntos, las redes sociales estallaron con comentarios llenos de amor y buenos deseos. Cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos era celebrada por miles de fans que soñaban con un final de cuento de hadas. La naturalidad con la que se mostraban, sus miradas cómplices, las risas compartidas en entrevistas y eventos, todo apuntaba a una conexión genuina y profunda. Los fans se autodenominaron Anker y crearon comunidades virtuales dedicadas a celebrar su amor, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y creando montajes y fanfics que imaginaban su futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. Después de un tiempo de relación, las noticias de su ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos se negaron a creerlo pensando que eran simples rumores infundados. Sin embargo, con el paso de los días, la confirmación llegó. Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia fue un shock para la comunidad Anker, que se sintió traicionada y desilusionada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Muchos se preguntaban qué había salido mal, buscando respuestas en cada entrevista pasada y en cada publicación en redes sociales. Algunos incluso llegaron a culpar a los medios de comunicación por la presión a la que habían sometido a la pareja. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque si bien la ruptura en sí ya fue un golpe duro para los fans, lo que vino después fue aún más impactante. Empezaron a surgir rumores de infidelidad. Sí, lo que oyen. Rumores que apuntaban a que alguno de los dos, o incluso ambos, habría sido infiel durante la relación. El impacto fue devastador. La imagen de cuento de hadas se hizo añicos, dando paso a un torbellino de acusaciones, especulaciones y teorías conspirativas. La comunidad Anker se dividió entre aquellos que defendían a Hande y Kerem a capa y espada y aquellos que se sentían traicionados y buscaban venganza. Específicamente, las acusaciones se han centrado mayormente en Kerem Bürsin. Se le ha vinculado con varias mujeres, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Algunas fuentes afirman haberlo visto en actitudes cariñosas con otras personas, mientras que otras aseguran que hubo mensajes comprometedores encontrados en su teléfono. Se habló de encuentros secretos en restaurantes exclusivos, de salidas nocturnas con modelos y actrices, y de una supuesta relación paralela con una influencer de renombre. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fotos y vídeos comprometedores circulando sin control, alimentando aún más la polémica. Pero ojo que también hay quienes defienden a Kerem a capa y espada. Sus fans más acérrimos argumentan que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por alguien que quiere dañar su imagen. Aseguran que las pruebas presentadas son débiles y que no hay nada concreto que demuestre la infidelidad. Se escudan en la trayectoria profesional de Kerem, destacando su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. También señalan la falta de pruebas contundentes, argumentando que las fotos y vídeos que circulan son ambiguos y pueden ser fácilmente malinterpretados. Algunos incluso han llegado a acusar a los medios de comunicación de sensacionalismo y de crear noticias falsas para aumentar sus ventas. Y en medio de todo este caos, surge otra teoría, la del puro show.
Hay quienes creen que toda esta historia de amor y ruptura, incluyendo los rumores de infidelidad, podría ser una estrategia de ING para mantener a Hande y Kerem en el candelero. Una forma de seguir generando noticias y atención mediática, incluso después de que la serie terminara. Después de todo, la fama es un negocio y mantener la atención del público es crucial para seguir siendo relevante en la industria del entretenimiento. Esta teoría se basa en el hecho de que las relaciones entre celebridades a menudo son gestionadas por equipos de relaciones públicas que buscan maximizar su visibilidad y popularidad. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su vida personal para generar titulares y aumentar su influencia en las redes sociales. Los expertos en marketing señalan que la controversia genera interés, y que incluso las malas noticias pueden ser beneficiosas para la imagen pública de una celebridad, siempre y cuando se manejen de manera adecuada. Además, algunos analistas de medios señalan que la forma en que se ha manejado la información sobre la ruptura y los supuestos engaños ha sido sospechosamente conveniente. Las filtraciones a la prensa, las declaraciones ambiguas y la falta de confirmación oficial han contribuido a mantener viva la llama del rumor, generando un debate constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se especula sobre si las filtraciones fueron intencionales, orquestadas por los equipos de relaciones públicas de Hande y Kerem, o si fueron producto de la casualidad. Lo cierto es que la información ha fluido de manera constante, manteniendo la polémica en el candelero. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo infidelidad? ¿O fue todo un montaje publicitario? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hande y Kerem han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún más la especulación. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de culpa, argumentando que si no tuvieran nada que ocultar, habrían negado los rumores de inmediato. Otros, en cambio, lo ven como una muestra de madurez y respeto, argumentando que no quieren alimentar la polémica y prefieren mantener su vida personal en privado. Algunos creen que su silencio es una táctica para proteger su privacidad y evitar que el drama se intensifique. Otros, en cambio, piensan que es una forma de no desmentir los rumores, ya que esto podría perjudicar su imagen pública. Después de todo, la imagen de chico malo, o mujer fatal, puede ser atractiva para algunos sectores del público, y negar los rumores podría restarle atractivo a su imagen. Lo cierto es que independientemente de la verdad, esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática. Su popularidad sigue intacta, e incluso podría decirse que ha aumentado gracias a este drama. La polémica ha generado un mayor interés en su trabajo, y sus proyectos futuros son esperados con gran expectación. Ahora bien, es importante recordar que al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos personas. Si hubo infidelidad o no, es algo que solo ellos saben. Y aunque como fans nos sintamos con derecho a opinar y especular, debemos tener cuidado de no cruzar la línea del respeto y la privacidad. Es fácil dejarse llevar por el fervor y el deseo de conocer todos los detalles, pero es fundamental recordar que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el drama, pero es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones. Así que antes de emitir un juicio o propagar un rumor, debemos ponernos en su lugar y pensar en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su situación. Imaginen ser el blanco de acusaciones falsas, ser juzgados por millones de personas y ver su vida personal expuesta en los medios de comunicación. No es una situación fácil de manejar. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo más de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un espectáculo público. Un espectáculo que a menudo es alimentado por los medios de comunicación y por los propios fans, quienes buscan desesperadamente conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. La línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve cada vez más difusa, y las celebridades se ven obligadas a vivir bajo el escrutinio constante del público. Pero también es un recordatorio de que la verdad es a menudo escurridiza y que no siempre podemos creer todo lo que leemos o escuchamos. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces es difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Los medios de comunicación a menudo manipulan la información para generar interés, y las celebridades a menudo proyectan una imagen que no se corresponde con su verdadera personalidad. En resumen, hemos explorado el explosivo rumor que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las acusaciones de infidelidad y la teoría del Po.
posible show mediático. Hemos visto cómo su relación, desde el enamoramiento hasta la ruptura, ha sido objeto de intensa especulación y debate. Y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener el respeto y la empatía al comentar sobre la vida personal de las celebridades. Hemos analizado las diferentes perspectivas y hemos tratado de separar los hechos de la ficción. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O fue todo un montaje publicitario? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿O su relación está definitivamente terminada? Compartan sus predicciones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y entretenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Hasta la próxima.